Vamos a continuar con los principios constitucionales de la tributación y el primero que vamos a seguir analizando es el principio de capacidad de pago o llamado también capacidad contributiva. Este principio establece que todos tenemos la obligación de pagar impuestos siempre y cuando para pagar estos impuestos nosotros no tengamos que recurrir a nuestro propio patrimonio o en última instancia también hay teorías que establecen que se debe reconocer al contribuyente un mínimo vital. O sea, mínimo vital significa una cantidad mínima para vivir de forma decorosa. En relación al principio de capacidad de pago y el mínimo vital, mundialmente está reconocido ese mínimo vital al que tenemos derecho todos las personas que tributamos. Sin embargo, en Guatemala no se ha respetado ese mínimo vital en relación al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque se le reconoce solamente a los asalariados 48,000 quetzales al año, lo que significa 4,000 quetzales mensuales como mínimo vital. Pero a las demás personas que no son asalariadas, por ejemplo, los contribuyentes individuales, los que tienen una empresa individual, o los profesionales, no tenemos derecho a ese mínimo vital. Nosotros pagamos el impuesto sobre la renta sin que se nos reconozca ese mínimo vital. Por lo tanto, se está violando nuestro principio de capacidad de pago, ya que como personas individuales, tanto los dueños de las empresas mercantiles individuales como todos los profesionales, no se nos reconoce ese derecho a un mínimo para tener una vida digna. O sea que el principio de capacidad de pago o capacidad contributiva en Guatemala no se está respetando en relación al impuesto sobre la renta. También en el impuesto único sobre inmuebles nosotros tenemos un ejemplo de la violación a este principio de capacidad de pago o capacidad contributiva, ya que el IUSI se paga sobre el valor de un inmueble. Este inmueble no siempre va a generar riqueza, o sea, no siempre va a generar algún ingreso. Sin embargo, tenemos que pagar el IUSI sí o sí, sin que nos esté generando alguna renta, algún ingreso este bien inmueble. Otro problema que tenemos en relación al principio de capacidad de pago con el IUSI es que las municipalidades no permiten que se revalúe a un menor valor, aunque se demuestre que la propiedad ha recibido una valoración más baja, o sea, su plusvalía se ha perdido. ¿Por qué? Porque pueden tener cerca un basurero, porque pueden tener cerca alguna delincuencia. Hay muchas situaciones por las que las propiedades no se pueden revaluar a más, sino que a menor. Sin embargo, la municipalidad no lo permite, ninguna municipalidad lo permite. Por lo tanto, ahí también se está violando el principio de capacidad de pago. O sea que en el impuesto sobre la renta y en el IUSI es donde vemos más que se viola el principio de capacidad de pago. También en el ISO también se está violando el principio de capacidad de pago en relación a cómo se está conformado este impuesto, que es deducible el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la renta es deducible del ISO. Si el ISO es deducible del impuesto sobre la renta y pagó más ISO, ese crédito se queda como en una nube. Por lo tanto, sí, la capacidad de pago significa pagar impuestos sin que se vea afectado mi propio patrimonio. Más sin embargo, por los ejemplos que les he proporcionado, sí, no se ha respetado este principio de capacidad de pago o capacidad contributiva. Después tenemos el principio de generalidad. Generalidad significa todos. Todos tenemos obligación de pagar impuestos. Este principio nosotros lo encontramos en la Constitución Política de la República en el artículo 135 como una obligación de contribuir a los gastos del Estado, en el numeral D.
Pero este principio de generalidad tiene su excepción. Y la excepción al principio de generalidad es la exención. Significa que llevo a cabo el hecho generador, tengo la base imponible establecida en la norma, sin embargo, hay un efecto neutralizador por parte de la exención que no permite que paguemos el impuesto adeudado. O sea que hay instituciones que no pagan el impuesto aunque tengan cualquier cantidad de movimiento y hayan llevado a cabo hechos generadores, no van a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque la exención esta colisiona con el principio de generalidad y por lo tanto no se da en su totalidad el principio de generalidad, derivado de que hay una excepción al mismo conocida como exención. Las exenciones pueden ser constitucionales u ordinarias. Dentro de las constitucionales tenemos las exenciones a las universidades privadas, las exenciones a las iglesias, sin importar qué tipo de iglesia sea, las exenciones a la Confederación Deportiva Autónoma, las exenciones a los colegios privados, siempre y cuando efectúen actos culturales, y así otras exenciones que nosotros, o beneficios tributarios que podemos encontrar en la Constitución Política de la República. En las leyes ordinarias encontramos todavía más exenciones que no son necesariamente las exenciones derivadas de la Constitución Política de la República. Todas las leyes tributarias tienen 1 o 2 artículos para las exenciones. Por lo tanto, aquí se está de alguna manera no violentando, pero sí hay una colisión entre el principio de generalidad y la excepción a la regla. O sea, la generalidad es la regla, la excepción es la exención. Continuaremos con el siguiente principio, que es el principio de igualdad. Igualdad significa que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, este principio de igualdad, filosóficamente hablando, no es otro más que el principio de desigualdad. ¿Por qué? Porque sí es cierto, todos somos iguales ante la ley, pero siempre dentro de nuestras capacidades. O sea, no se puede aplicar la misma regla para todas las personas por igual, sino que a cada quien dar lo suyo. O sea, el principio de igualdad significa entonces un principio de desigualdad, ya que nos está colocando en situaciones diferentes dependiendo de nuestra situación dentro de la sociedad o dentro de la economía. Todos somos iguales ante la ley, pero en iguales condiciones. En desiguales condiciones se aplicará la ley en forma también de desigualdad. Por lo tanto, es interesante este principio de igualdad porque nos demuestra que esa igualdad no es otra cosa más que la desigualdad. O sea, el antónimo de la igualdad es la desigualdad y es la que se aplica no solamente en materia tributaria, sino que también en otras áreas del derecho existe este principio de igualdad, o sea, desigualdad, porque no todos podemos ser tratados de la misma forma por la misma norma. En relación al principio de igualdad, tenemos un ejemplo en la ley del impuesto al valor agregado, que establece que el pequeño contribuyente va a pagar un total de un 5% de los ingresos obtenidos, y el contribuyente normal va a pagar lo que resulte de crédito fiscal. Puede ser que no haya ningún débito a pagar, o sea, no se tenga que pagar nada porque tengamos un crédito fiscal, o puede ser que paguemos una gran cantidad de impuesto al valor agregado. Esta también es un ejemplo del principio de igualdad, que no es otro que el de desigualdad. Continuamos con el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad establece que no se puede dar información sobre las contabilidades revisadas o impuestos
todo lo relacionado a lo que un auditor puede saber de un contribuyente. Este principio de confidencialidad lo encontramos en el artículo 24 de la Constitución, pero también lo encontramos en los artículos 29, 30 y 31. Sin embargo, en relación a este principio de confidencialidad, se quiso muchas veces modificar el Código Tributario del artículo 30 en relación a la información de terceros. Se había logrado mantener esa confidencialidad, pero en la última modificación, en la que se incluyó el artículo 30C del Código Tributario, ese principio de confidencialidad de alguna forma se ve violentado. Primero porque el contribuyente no sabe que la Superintendencia de Administración Tributaria está pidiendo información sobre su persona, cuando los artículos 29, 30 y 31 establece que todos los contribuyentes tenemos derecho, no los contribuyentes, los administrados, dentro de los que nos encontramos los contribuyentes, tenemos derecho a saber todo lo que de nosotros conste en los expedientes administrativos. Sin embargo, con la modificación y la creación de este artículo 30C, se está violentando el principio de confidencialidad. Continuando con lo que sería la clase del día de hoy, tenemos también el principio de defensa. Y acá vamos a regresar al artículo 30C, que establece el procedimiento para que la Superintendencia de Administración Tributaria pida información sobre un contribuyente para efectos tributarios. Este artículo establece que la Superintendencia de Administración Tributaria le va a pedir al juez que le ordene a las instituciones bancarias que den información sobre X contribuyente. Pero si ustedes analizan el artículo 30C, no establece que el contribuyente sea notificado. Entonces está dando todo un movimiento en relación hacia el contribuyente en sí, sin que el contribuyente sepa qué está sucediendo. Igual no va a poder cambiar nada. Si hubo un movimiento extraño en su cuenta bancaria, no lo va a poder cambiar, pero no se le está dando ese derecho de defensa. Ahí se está violentando uno de los derechos constitucionales, no solamente de la tributación, sino que de todo el derecho, todo el marco jurídico del país se está violentando, porque prácticamente a espaldas del contribuyente se está solicitando la información. Si el juez deniega a la Superintendencia de Administración Tributaria que él solicite ordenar al banco que se entregue esa información, tiene el derecho de apelación a la Superintendencia de Administración Tributaria sin que el contribuyente se encuentre enterado de que todo eso está sucediendo. Entonces aquí sí vemos una clara violación al principio de defensa en materia tributaria. Continuando, vamos a hablar del principio de irretroactividad de la ley. El principio de irretroactividad de la ley establece que no se pueden aplicar con efectos retroactivos algún tributo. Por ejemplo, se modifica, vamos a poner un caso hipotético, que se modifica la cuota o la tasa del impuesto al valor agregado y se le pone un 15%, y una persona no presentó sus declaraciones antes que entrara en vigencia esa modificación, la persona tiene que pagar el 12% que estaba en su momento, que regía en el momento que se llevó a cabo el hecho generador. ¿Por qué? Porque no fue que se diera en este momento, sino que se dio retroactivamente. La Constitución Política de la República establece el principio de irretroactividad de la ley en el artículo 15, que establece lo siguiente: la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Bueno, pero el contribuyente en este caso pues, no es un reo, porque
El artículo 66 del Código Tributario establece que se aplicará con efecto retroactivo las sanciones que sean beneficiosas para el contribuyente infractor. Si la Constitución establece que salvo en materia penal cuando favorezca al reo y estamos en materia tributaria administrativa, pensarían ustedes, bueno, pero aquí hay una violación a la Constitución porque se está estableciendo como única salvedad la materia penal y por otro lado la materia administrativa tributaria está estableciendo que ahí también tiene efecto retroactivo la sanción. ¿Hay una violación? No, señores, no es así. No hay una violación a el principio de irretroactividad de la ley porque la misma Constitución establece que hay otros derechos inherentes a la persona humana que aunque no aparezcan expresamente en la misma Constitución, si son inherentes a la persona humana se deben aplicar. Basado en este principio es que nosotros encontramos que sí se puede aplicar el principio de irretroactividad de la ley en materia sancionatoria tributaria para beneficiar al contribuyente infractor. El siguiente principio que vamos a analizar es el principio de no confiscación. ¿Qué es confiscación? Bueno, confiscación significa que tenga que me quiten mi patrimonio y se apropie de mi patrimonio el Estado. El artículo 243 de la Constitución establece que el sistema tributario de Guatemala tiene que ser justo y equitativo y se encuentra prohibida la confiscación. El artículo 41 de la misma Constitución establece en su segundo párrafo que se prohíben las multas confiscatorias. Nunca podrá ser mayor la multa al impuesto omitido. Sin embargo, en la práctica, cuando no se presenta una declaración en el tiempo y forma establecida en la ley y esta declaración es sin movimiento, se le aplica, establece el Código Tributario por violación al derecho formal, una multa. Pero si no hubo impuesto omitido, ¿por qué se le va al contribuyente a castigar? Podríamos decir con una multa sobre un ingreso inexistente. No, o sea, no facturé nada, no generé impuesto, ¿por qué me van a castigar de esta forma? O sea que ahí se está violando este principio de no confiscación. Tenemos otros ingresos. El Estado tiene otros ingresos parafiscales, dentro de los que se encuentran las tasas que hablamos anteriormente, pero también las donaciones obligatorias, que estas vienen a ser, las donaciones obligatorias y las tasas vienen a ser fondos privativos de cada una de las instituciones del Estado. Anteriormente en el Hospital General se pedía una donación forzosa en el tiempo de de Ramiro de León Carpio, se pedía una donación en el Hospital General, cosa que consideramos que no debía ser así, ya que es de la salud, es parte del bien común para la sociedad. Sin embargo, estos son este tipo de ingresos parafiscales. ¿Por qué surgen los ingresos parafiscales? Porque el Estado cada vez ha sido más intervencionista, por lo tanto interviene más dentro de la población y eso le hace necesitar más recursos que no están propiamente establecidos dentro del presupuesto, y por eso algunas instituciones tienen estos ingresos parafiscales, como por ejemplo en los registros. El registro de la propiedad es un claro ejemplo de estos ingresos parafiscales que no están dentro del presupuesto, pero que se cobra esa cuota por prestar un servicio. Así que hasta acá lo dejo el día de hoy. Terminamos con lo que es los tributos y posteriormente vamos a continuar con los gastos públicos. Pasen muy feliz tarde y que todo esté bien en la vida de ustedes. Gracias.